La mujer que esperó 20 años por una respuesta de Dios. Hay oraciones que pronunciamos una sola vez. Y hay otras que precisamente porque nunca la perdió. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía Isabel. Tenía 58 años. Era viuda desde hacía más de una década y llevaba una vida sencilla. Su casa era pequeña, pero siempre estaba limpia. Las macetas con flores adornaban la entrada. En la cocina nunca faltaba el aroma del café recién preparado. Y sobre la mesa del comedor descansaba una Biblia que parecía haber sido abierta miles de veces. Las páginas estaban desgastadas. Algunos versículos tenían pequeñas marcas hechas con lápiz. Entre sus hojas todavía permanecían antiguas fotografías, tarjetas de cumpleaños y papeles donde, años atrás, Isabel había escrito promesas bíblicas que le daban fuerzas para seguir adelante. Todas las mañanas comenzaban igual. Antes de salir el sol, preparaba una taza de café. Se sentaba junto a la ventana. Leía un capítulo de la Biblia. Y luego hacía una oración. No eran largas. No utilizaba palabras difíciles. Simplemente hablaba con Dios como quien conversa con un amigo que siempre escucha. Pero al final de aquella oración, siempre decía las mismas palabras. Señor, cuida de mi hijo, donde quiera que esté. No dejes de buscarlo. Después permanecía unos segundos en silencio, como si esperara escuchar algo. No una voz, no una señal extraordinaria. Solo esa paz que muchas veces llega cuando dejamos nuestras cargas en las manos de Dios. Aquella mañana terminó de orar. Cerró la Biblia con cuidado y observó una fotografía colocada sobre el aparador. En ella aparecía un joven sonriente de unos 20 años. Llevaba una camiseta azul y sostenía una caña de pescar junto a un lago. Era Daniel, su único hijo. La fotografía tenía casi 25 años. Desde entonces, muchas cosas habían cambiado. Daniel ya no vivía en el pueblo. Hacía mucho tiempo que se había marchado a la ciudad buscando nuevas oportunidades. Con los años consiguió un buen trabajo. Formó una familia. Tuvo una hija. Pero poco a poco, también comenzó a alejarse de Dios. Al principio dejó de asistir a la iglesia. Después dejó de orar. Con el tiempo, cada vez que Isabel mencionaba la fe durante una conversación, Daniel cambiaba rápidamente de tema. Nunca discutían, nunca levantaba la voz, simplemente respondía con una sonrisa educada. Mamá, estoy bien, no te preocupes por mí. Aquellas palabras parecían tranquilizadoras. Pero una madre conoce a su hijo incluso cuando él intenta esconder lo que siente. Isabel nunca dejó de amarlo. Nunca dejó de respetar sus decisiones. Y jamás intentó imponerle su fe. Solo hacía una cosa: orar, día tras día, año tras año, sin faltar una sola mañana. Algunos vecinos conocían su historia. Una vez, después del culto del domingo, una mujer se acercó y le dijo con buena intención: Isabel, han pasado muchos años. Tal vez debas aceptar que cada persona elige su propio camino. Isabel sonrió con amabilidad. No respondió de inmediato. Miró por la ventana de la iglesia, donde el viento movía suavemente las ramas de un viejo olivo. Entonces dijo algo que dejó a todos en silencio. Mientras Dios siga buscándolo, yo también seguiré orando por él. No lo dijo con tristeza, ni con desesperación. Lo dijo con una serenidad nacida de muchos años caminando junto al Señor. Aquella misma tarde, al regresar a casa, volvió a abrir la Biblia.
Encontró un pequeño papel doblado entre las páginas. Lo reconoció enseguida. Era una nota escrita con su propia letra 20 años atrás. La abrió lentamente. Solo tenía una frase: nunca dejes de creer en aquello que has puesto en las manos de Dios. Isabel sonrió. Había olvidado que aquel papel seguía allí. Lo sostuvo entre sus manos durante unos segundos. Después volvió a guardarlo exactamente en el mismo lugar, porque comprendió que aquella frase seguía siendo tan verdadera como el día en que la escribió. Lo que todavía no sabía era que aquella semana cambiaría su vida de una manera que jamás habría imaginado. No porque todas sus preguntas fueran respondidas de inmediato, sino porque estaba a punto de descubrir que, mientras ella esperaba una respuesta de Dios, Dios llevaba 20 años obrando en silencio. Y muchas veces, el silencio de Dios no significa ausencia. Significa que Él continúa trabajando incluso cuando nosotros todavía no podemos verlo. Aquella noche, Isabel tardó un poco más de lo habitual en quedarse dormida. No había ocurrido nada fuera de lo común. Sin embargo, llevaba varios días sintiendo una inquietud difícil de explicar. No era miedo, tampoco ansiedad. Era esa sensación que a veces aparece cuando el corazón percibe que algo está por cambiar, aunque la razón todavía no encuentre ningún motivo para pensarlo. Antes de apagar la luz, volvió a hacer una breve oración. Señor, tú conoces a Daniel mejor que yo. Sabes dónde está. Sabes lo que piensa. Sabes las batallas que nunca me contó. Yo no puedo acompañarlo en cada paso. Pero tú sí. Cuídalo esta noche. Amén. Apagó la lámpara. El silencio volvió a llenar la pequeña habitación. Desde la ventana entraba la luz tenue de la luna. A lo lejos se escuchaba el canto de algunos grillos. Era una noche tranquila, como tantas otras. A la mañana siguiente, Isabel despertó antes del amanecer. La rutina de siempre parecía darle estabilidad. Preparó café. Abrió la ventana de la cocina. El aire fresco de la mañana recorrió la casa. Después tomó su Biblia. Ese día comenzó a leer el Evangelio de Lucas. Mientras avanzaba lentamente por el texto, una frase llamó especialmente su atención. Porque para Dios no hay nada imposible. Cerró los ojos durante unos segundos. Había leído ese versículo muchas veces, pero aquella mañana decidió no interpretarlo como una promesa de que todo saldría exactamente como ella esperaba. Lo entendió de otra manera. Si algo era imposible para ella, no necesariamente era imposible para Dios. Y esa diferencia era suficiente para seguir confiando. Terminó su lectura y salió hacia el pequeño mercado donde trabajaba algunas horas cada mañana. No era un empleo exigente. Se encargaba de acomodar algunos productos, ayudar a los clientes y llevar las cuentas sencillas del negocio. Todos en el pueblo la conocían, no solo por su amabilidad, también porque siempre encontraba tiempo para escuchar a quien necesitara conversar unos minutos. Aquella mañana, mientras ordenaba algunas frutas, entró don Esteban. Era un agricultor que llevaba décadas viviendo en la región. Se apoyó sobre el mostrador y sonrió. Buenos días, Isabel. Buenos días, don Esteban. ¿Cómo está su esposa? Mucho mejor. Gracias a Dios. Conversaron algunos minutos. Después de pagar sus compras, el hombre permaneció en silencio. Parecía querer decir algo más. Finalmente habló. Hace unos días vi a tu hijo. Isabel levantó la mirada con atención. ¿Viste a Daniel? Así. Vino por trabajo a un pueblo cercano. Solo hablamos unos minutos.
Se le veía muy ocupado. Aquellas palabras despertaron inmediatamente la curiosidad de Isabel. Hacía casi 3 meses que no veía a Daniel personalmente. Las llamadas eran cada vez más cortas. Siempre estaba ocupado. Siempre prometía visitar el pueblo el próximo mes. Pero ese próximo mes nunca llegaba. ¿Cómo lo viste?, preguntó con tranquilidad. Don Esteban pensó unos segundos antes de responder. Y cansado, eso fue lo primero que noté. Muy cansado. No parecía enfermo. Solo, como alguien que lleva demasiado peso sobre los hombros. Isabel bajó lentamente la mirada. Una madre aprende a reconocer ese tipo de respuestas. Muchas veces las personas intentan proteger a quienes aman diciendo que todo está bien. Pero el cansancio, ese casi nunca logra esconderse. Después de despedirse del agricultor, permaneció unos segundos acomodando unas cajas sin decir una palabra. No estaba imaginando tragedias. Tampoco permitía que la preocupación dominara su corazón. Simplemente volvió a hacer lo único que llevaba 20 años haciendo. Oró en silencio. Mientras colocaba unas manzanas sobre el estante, dijo para sí misma: Señor, si mi hijo está cansado, sé tú su descanso. Si está perdido, sé tú su guía. Y si está luchando solo, hazle recordar que nunca dejó de tener un padre que lo ama. Continuó trabajando. Nadie alrededor imaginó que acababa de hacer una oración. No levantó las manos, no cerró los ojos, no llamó la atención de nadie. Porque Isabel había aprendido algo con los años. No existe un lugar específico para hablar con Dios. Se puede orar caminando, trabajando, conduciendo, preparando las comidas, o simplemente respirando en silencio. Dios escucha incluso aquellas oraciones que nunca llegan a pronunciarse en voz alta. Al terminar su jornada, salió del mercado y comenzó a caminar de regreso a casa. El sol ya estaba alto. Las calles del pueblo seguían llenas de vida. De pronto, al pasar frente al parque donde tantos años atrás llevaba a Daniel cuando era niño, una escena la hizo detenerse. Un padre enseñaba a su pequeño hijo a montar en bicicleta. El niño cayó al suelo. Por un instante pareció que iba a llorar. Pero el padre sonrió, lo ayudó a levantarse y dijo con paciencia: Vamos otra vez. Yo no te voy a soltar. Isabel observó aquella escena durante unos segundos. Sin darse cuenta, una sonrisa apareció en su rostro. Pensó en Dios. ¿Cuántas veces nosotros también caemos? Y aún así, Él permanece a nuestro lado diciendo con infinita paciencia: Levántate, yo sigo aquí. Con esa imagen en el corazón, Isabel continuó su camino. Todavía no sabía que, a cientos de kilómetros de distancia, Daniel acababa de recibir una noticia que cambiaría el rumbo de su vida. Pero esa era una historia que ella todavía desconocía. A más de 300 kilómetros del pequeño pueblo donde vivía Isabel, Daniel terminaba otra larga jornada de trabajo. El edificio donde trabajaba era moderno. Grandes ventanales cubrían las paredes, computadoras encendidas, teléfonos sonando constantemente, personas caminando con prisa de un lado a otro. Todo parecía funcionar con precisión. Y sin embargo, Daniel sentía que algo dentro de él llevaba mucho tiempo desordenado. Miró el reloj. Pasaban de las 8 de la noche. Una vez más había sido el último en abandonar la oficina. Apagó la computadora, tomó su maletín, saludó al guardia de seguridad y salió hacia el estacionamiento. La ciudad seguía llena de movimiento. Luces, automóviles,
personas entrando y saliendo de restaurantes. Durante años había soñado con aquella vida. Un buen empleo y un apartamento cómodo, estabilidad económica, todo aquello que, según muchos, era sinónimo de éxito. Y sin embargo, había noches en las que regresaba a casa con una sensación difícil de explicar, como si hubiera alcanzado muchas metas, pero hubiera perdido algo importante durante el camino. Subió al automóvil, no encendió la radio, condujo en silencio. Cuando llegó a su edificio, permaneció unos minutos sentado frente al volante. No tenía prisa por subir. Respiró profundamente. Entonces sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre de su esposa. Hola, Lauras. ¿Ya vienes? Sí, acabo de llegar. Sofía todavía está despierta. Dice que quiere darte las buenas noches. Daniel sonrió. Aquella pequeña voz siempre lograba iluminar sus días más difíciles. Segundos después escuchó a su hija. «Y papá, hoy sí me vas a leer un cuento». Daniel cerró los ojos por un instante. Había prometido hacerlo la noche anterior. Y la anterior. Y también la semana pasada. Siempre aparecía una reunión más. Un informe urgente. Un cliente inesperado. Así, hoy sí. Te lo prometo. Subió al apartamento. Sofía corrió inmediatamente a abrazarlo. Tenía apenas 8 años. Su sonrisa era capaz de llenar de alegría cualquier habitación. Laura observó la escena desde la cocina. Sonrió, pero también notó el cansancio en el rostro de su esposo. ¿Todo bien?, preguntó mientras servía la cena. Daniel respondió automáticamente. Así, todo bien. Era la misma respuesta de siempre. La respuesta que tantas personas utilizan cuando no saben cómo explicar lo que realmente sienten. Después de cenar, cumplió su promesa. Se sentó junto a la cama de Sofía con un viejo libro de cuentos entre las manos. La niña escuchaba con atención, pero a mitad de la historia hizo una pregunta inesperada. «¿Y papá? La abuela sigue orando por ti». Daniel dejó de leer durante unos segundos. Sonrió con cierta sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?». La niña encogió ligeramente los hombros. «Porque la última vez que fuimos a visitarla la escuché decir que todos los días le pide a Dios que te cuide». Daniel permaneció en silencio. Aquellas palabras despertaron un recuerdo que llevaba mucho tiempo dormido. De niño, cada noche veía a su madre arrodillarse junto a la cama antes de dormir. Nunca hacía oraciones complicadas. Siempre hablaba con Dios con la misma sencillez. Y antes de levantarse, siempre pronunciaba su nombre. «Cuida de Daniel». Durante años había escuchado esas palabras, hasta que dejó de prestarles atención. Sofía volvió a hablar. «¿Tú también oras, papá?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Daniel sintió un ligero nudo en la garganta. No quería mentirle, pero tampoco encontraba una respuesta sencilla. Finalmente habló con honestidad. «Hace mucho tiempo que no lo hago». La niña lo miró con la naturalidad propia de los niños. No juzgó, no insistió, simplemente respondió. «Está bien, yo puedo orar por los dos». Daniel sonrió. Acarició suavemente el cabello de su hija. Terminó de leer el cuento. La arropó, apagó la luz y permaneció unos segundos observándola dormir. Mientras caminaba hacia la sala, una idea comenzó a dar vueltas en su cabeza. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie le preguntaba algo tan simple? Y al mismo tiempo tan profundo.
Aquella noche, mientras la ciudad seguía llena de ruido al otro lado de la ventana, Daniel sintió por primera vez en muchos años que existía un vacío que el trabajo, el dinero y los logros nunca habían conseguido llenar. Todavía no sabía cómo enfrentarlo, ni siquiera sabía ponerle un nombre. Pero por primera vez, dejó de ignorarlo, y sin saberlo, en ese mismo instante, a cientos de kilómetros de distancia, Isabel terminaba otra de sus oraciones con las mismas palabras de siempre. Señor, nunca dejes de buscar a mi hijo. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que Dios ya había comenzado a mover silenciosamente el corazón de Daniel mucho antes de que él mismo pudiera darse cuenta. A la mañana siguiente, Daniel despertó más temprano de lo habitual. Había dormido pocas horas, no porque hubiera tenido una mala noche, sino porque aquella sencilla conversación con Sofía seguía ocupando sus pensamientos. Mientras se afeitaba frente al espejo, recordó una y otra vez la pregunta de su hija. ¿Tú también oras, papá? Era una pregunta tan sencilla. Y sin embargo, había removido recuerdos que llevaba años evitando. Se observó unos segundos en el espejo. El hombre que veía reflejado tenía 43 años. Las primeras canas comenzaban a aparecer junto a las sienes. Había aprendido a resolver problemas difíciles en el trabajo. Sabía tomar decisiones importantes. Era respetado por sus compañeros. Pero aquella mañana descubrió que existía una pregunta para la que no tenía respuesta. ¿Cuándo había dejado de hablar con Dios? No podía señalar un día concreto. No había ocurrido de un momento para otro. Simplemente había sucedido poco a poco. Primero dejó de asistir a la iglesia con frecuencia. Después comenzaron las jornadas largas de trabajo. Llegaron nuevas responsabilidades, nuevos proyectos, nuevas preocupaciones, y sin darse cuenta, la oración dejó de ocupar un lugar en su vida. No porque hubiera dejado de creer completamente, sino porque siempre encontraba algo que parecía más urgente. Preparó café antes de salir. Laura ya estaba despierta organizando las cosas para llevar a Sofía a la escuela. Mientras desayunaban, ella notó que Daniel permanecía especialmente callado. ¿Todo está bien?, preguntó una vez más. Esta vez Daniel tardó en responder. Finalmente dijo: ¿Alguna vez has sentido que estás haciendo muchas cosas, pero que aún así falta algo? Laura dejó lentamente la taza sobre la mesa. No respondió enseguida. Conocía a su esposo desde hacía casi 20 años. Sabía reconocer cuando una pregunta nacía realmente del corazón. Así, creo que todos pasamos por momentos así. Daniel asintió. Permanecieron unos segundos en silencio. Después Laura añadió con suavidad: a veces confundimos estar ocupados con estar en paz. Aquella frase quedó resonando dentro de Daniel durante todo el camino hacia la oficina. Era verdad. Nunca había trabajado tanto. Nunca había tenido tantas responsabilidades. Pero tampoco recordaba la última vez que había sentido verdadera tranquilidad. Cuando llegó al edificio, encontró sobre su escritorio un sobre blanco. No tenía remitente. Solo aparecía escrito su nombre. Pensó que sería algún documento interno. Lo abrió sin prestar demasiada atención. Dentro encontró una pequeña tarjeta. Era una invitación al retiro anual que la empresa organizaba para sus empleados. 3 días fuera de la ciudad, sin reuniones, sin llamadas de trabajo, sin computadoras. Daniel estuvo a punto de dejar nuevamente la tarjeta sobre el escritorio. No tenía tiempo para aquello.
Había demasiados asuntos pendientes. Sin embargo, antes de romperla, recordó algo que había dicho su médico semanas atrás durante un chequeo de rutina. Daniel, tu cuerpo está funcionando, pero está funcionando bajo demasiada presión. Necesitas descansar. No esperes a que el cuerpo te obligue. En aquel momento no le dio importancia. Ahora, las palabras regresaban con una fuerza inesperada. Guardó la invitación en el cajón. No tomó ninguna decisión, pero tampoco la desechó. Mientras tanto, muy lejos de allí, Isabel terminaba su jornada en el mercado. Al salir, decidió pasar por la iglesia. No había culto. Las puertas permanecían abiertas para cualquiera que quisiera entrar unos minutos. El templo estaba completamente vacío. Solo se escuchaba el suave sonido de un ventilador girando lentamente. Isabel caminó hasta uno de los primeros bancos. Se sentó. No llevaba ninguna lista de peticiones. No necesitaba preparar un discurso. Después de 20 años de oración, las palabras brotaban con naturalidad. Señor, gracias porque, aunque yo no pueda ver lo que estás haciendo, sé que nunca dejas de obrar. Ayúdame a confiar incluso cuando el silencio parezca demasiado largo. No permitas que mi esperanza dependa de lo que mis ojos pueden ver. Enséñame a descansar en tus tiempos. Permaneció allí varios minutos. No sintió ninguna emoción extraordinaria. No ocurrió nada fuera de lo común. Pero salió de la iglesia con el corazón sereno. Había aprendido que la fe madura no necesita señales constantes para seguir confiando. A veces, la mayor demostración de confianza consiste simplemente en continuar caminando. Esa misma tarde, mientras Daniel revisaba documentos en la oficina, encontró por casualidad una vieja fotografía que llevaba años guardada entre unos papeles. Era una imagen tomada frente a la pequeña iglesia del pueblo. Él tendría unos 12 años. Estaba abrazando a su madre después de una celebración de Navidad. Los dos sonreían. Daniel pasó el dedo lentamente sobre la fotografía. No recordaba siquiera que seguía conservándola. Por un instante, sintió deseos de llamar a Isabel, solo para escuchar su voz. Pero el teléfono volvió a sonar. Una nueva reunión comenzaba. Guardó nuevamente la fotografía. Y el momento pasó. Aunque esta vez no desapareció por completo, porque algunas semillas tardan mucho tiempo en dar fruto. Pero desde el instante en que caen en buena tierra, ya han comenzado a crecer. Los días continuaron transcurriendo con la misma tranquilidad de siempre. En el pequeño pueblo, Isabel seguía despertando antes del amanecer. Preparaba café, abría la Biblia y terminaba cada oración pronunciando el nombre de Daniel. 20 años podían parecer demasiado tiempo para cualquiera, pero para una madre, el amor nunca aprende a contar los años. Aquella semana, la iglesia organizó una visita al hogar de ancianos del pueblo. Isabel participaba desde hacía varios años, no porque sintiera una obligación, sino porque había descubierto que escuchar las historias de otras personas también fortalecía su propia fe. Aquella tarde llegó con una pequeña caja de galletas caseras que había preparado la noche anterior. Los residentes la recibieron con sonrisas sinceras. Algunos apenas podían caminar. Otros repetían las mismas historias una y otra vez. Y aún así, cada conversación tenía un valor especial. Mientras servía una taza de té a don Julián, uno de los residentes más antiguos, el anciano la observó durante unos segundos. Isabel, ¿todavía oras por tu hijo? Ella sonrió.
Todos los días. Don Julián asintió lentamente. Miró por la ventana antes de responder. Hace 50 años, yo también esperé mucho tiempo una respuesta de Dios. Isabel acercó una silla. Se sentó junto a él. ¿Qué ocurrió? El anciano respiró profundamente. Durante 15 años oré para que mi hermano regresara a casa. Se había marchado después de una fuerte discusión con nuestro padre. Nadie volvió a saber de él. Pasaron los años. Muchos dejaron de esperarlo. Pero mi madre nunca dejó de poner un plato más sobre la mesa cada Navidad. Decía que mientras hubiera vida, también habría esperanza. Isabel escuchaba con atención. Don Julián sonrió con nostalgia. Son inviernos, cuando ya nadie lo esperaba. Llamaron a la puerta. Pero él había envejecido. Venía cansado, con muchas heridas en el corazón. Pero había vuelto. El anciano guardó silencio unos instantes. Después añadió: mi madre murió 2 años después. Siempre dijo que Dios nunca había llegado tarde. Solo había llegado en el momento perfecto. Aquellas palabras tocaron profundamente el corazón de Isabel. No porque las interpretara como una promesa de que su historia terminaría exactamente igual, sino porque le recordaban una verdad que ya conocía. Los tiempos de Dios casi nunca coinciden con nuestros calendarios. Antes de despedirse, don Julián tomó suavemente la mano de Isabel. No dejes de orar. Nunca sabemos todo lo que Dios está haciendo mientras esperamos. Isabel apretó su mano con cariño. No dejaré de hacerlo. Al salir del hogar de ancianos, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes. El viento anunciaba que probablemente llovería antes del anochecer. Mientras caminaba de regreso a casa, recordó una escena de muchos años atrás. Daniel tendría apenas 10 años. Habían plantado juntos unas semillas de tomate en el pequeño huerto del patio. Al tercer día, el niño había corrido hasta ella completamente decepcionado. «Mamá, no salió nada. Creo que las semillas no sirven». Ella había sonreído. Lo llevó nuevamente hasta el huerto. Se arrodilló junto a él y dijo con paciencia: las raíces siempre crecen primero, aunque nosotros todavía no podamos verlas. Daniel había permanecido varios segundos observando la tierra. Después preguntó: ¿y cómo sabemos que están creciendo? Ella respondió algo que jamás imaginó que un día volvería a recordar. Porque confiamos en quien hizo crecer todas las plantas del mundo. Mientras caminaba bajo el cielo gris, Isabel sintió que Dios traía aquel recuerdo nuevamente a su corazón. No como una señal misteriosa, sino como una enseñanza que ella misma había transmitido a su hijo muchos años antes. Sonrió para sí misma. ¿Cuántas veces Dios utiliza nuestros propios recuerdos para fortalecer nuestra esperanza? Aquella noche comenzó a llover. Las gotas golpeaban suavemente el techo de la casa. Isabel preparó una sopa caliente. Encendió una pequeña lámpara junto a la mecedora. Tomó nuevamente la Biblia. Pero antes de comenzar a leer, el teléfono sonó. Miró la pantalla. Era Daniel. Su corazón dio un pequeño vuelco. No porque esperara una gran noticia. Simplemente porque hacía varias semanas que él no llamaba por iniciativa propia. Respiró profundamente y contestó con la misma serenidad de siempre. Hola, hijo. Qué alegría escuchar tu voz. Del otro lado hubo un breve silencio. Después Daniel respondió con una voz diferente, más lenta, más cansada. Hola, mamá. Tienes unos minutos para hablar. Por alguna razón,
Isabel sintió que aquella conversación sería distinta a todas las anteriores. Y sin saberlo, 20 años de oración comenzaban a acercarse lentamente a un nuevo capítulo. Isabel sostuvo el teléfono con ambas manos. La lluvia seguía cayendo suavemente sobre el tejado. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. No era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que se aman y que muchas veces no saben por dónde comenzar una conversación. Finalmente, Isabel sonrió. Claro que tengo tiempo, hijo. Siempre tengo tiempo para ti. Del otro lado de la línea, Daniel respiró profundamente. Perdón por no llamar más seguido. He estado muy ocupado. Isabel respondió con la misma calma de siempre. Lo sé. No te preocupes. Lo importante es que estás bien. Daniel apoyó la espalda en el sofá de su apartamento. Miró por la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre el pavimento mojado. Durante años había aprendido a esconder lo que sentía detrás de respuestas rápidas. Pero aquella noche ya no tenía fuerzas para seguir fingiendo. Y mamá, ¿alguna vez sentiste que estabas haciendo todo bien? Y aún así, nada parecía suficiente. Isabel permaneció en silencio. No porque no supiera qué responder, sino porque comprendía que aquella pregunta necesitaba primero ser escuchada. Después de unos segundos respondió con dulzura. Así, muchas veces, Daniel quedó sorprendido. Siempre había visto a su madre como una mujer fuerte, serena, como si nunca hubiera dudado de nada. De verdad, y claro, la fe no significa que nunca sintamos cansancio. Significa que aprendemos dónde descansar cuando el cansancio llega. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre ambos. Daniel cerró los ojos. No recordaba la última vez que alguien respondiera sin intentar darle una solución inmediata. Simplemente se había sentido comprendido. Después de unos instantes volvió a hablar. Últimamente me siento agotado. No físicamente. Es otra clase de cansancio. Trabajo mucho. Paso poco tiempo con Laura y con Sofía. Cada día parece igual al anterior. Y por más que consiga cosas, siempre siento que falta algo. Isabel escuchaba atentamente. No interrumpía, no intentaba completar las frases, solo permanecía presente, como tantas veces había hecho cuando Daniel era niño. Entonces recordó una escena de muchos años atrás. Él tendría apenas 7 años. Había intentado armar un rompecabezas muy difícil. Después de varios intentos frustrados, comenzó a llorar. Ella no armó el rompecabezas por él. Simplemente se sentó a su lado y permaneció allí. Hasta que poco a poco Daniel encontró la siguiente pieza. Aquella noche comprendió que algunas personas no alivian nuestro dolor porque tengan todas las respuestas. Lo alivian porque deciden quedarse a nuestro lado. Con la misma serenidad, Isabel preguntó: ¿has hablado de esto con alguien? Daniel negó con la cabeza, aunque ella no pudiera verlo. No, creo que ni siquiera sabía cómo explicarlo. Isabel sonrió con ternura. A veces ponerle palabras a lo que sentimos ya es el primer paso. El silencio volvió durante algunos segundos. Después Daniel hizo una pregunta que sorprendió incluso a él mismo. Mamá, ¿tú sigues orando por mí? Los ojos de Isabel comenzaron a humedecerse. No lloró, solo cerró lentamente los ojos. Había esperado 20 años para escuchar aquella pregunta. Y aún así, respondió con absoluta naturalidad. Todos los días, desde el día en que naciste.
y nunca he dejado de hacerlo. Daniel permaneció inmóvil. No supo qué decir. Sentía una mezcla extraña de gratitud y tristeza. Gratitud por descubrir que nunca había dejado de ser amado. Tristeza por haber tardado tanto tiempo en comprenderlo. Después preguntó en voz baja, ¿y nunca te cansaste? Isabel dejó escapar una pequeña sonrisa. Miró la Biblia que permanecía abierta sobre la mesa. Luego respondió con una sencillez que solo dan los años vividos junto a Dios. Claro que hubo días difíciles. Hubo momentos en los que no entendía por qué el tiempo seguía pasando. Pero aprendí algo muy importante. Mi tarea nunca fue cambiar tu corazón. Mi tarea siempre fue confiar en aquel que sí podía hacerlo. Del otro lado de la línea, Daniel sintió que un nudo se formaba en su garganta. No recordaba la última vez que alguien le hablara con tanto amor. Y con tan pocas exigencias. Nadie le estaba reclamando. Nadie le estaba juzgando. Solo había una madre que seguía creyendo en él. La lluvia continuaba cayendo sobre el pequeño pueblo. Y también sobre la gran ciudad. Dos lugares separados por cientos de kilómetros, pero unidos aquella noche por una conversación que Dios había comenzado a preparar mucho antes de que cualquiera de los dos pudiera imaginarlo. La conversación continuó durante varios minutos. Ya no hablaban con la rapidez de costumbre. Por primera vez en mucho tiempo, no existía ninguna prisa por terminar la llamada. Daniel permanecía sentado junto a la ventana de su apartamento. Observaba cómo las gotas de lluvia descendían lentamente por el cristal. Aquella imagen le recordó las tardes de su infancia, cuando se sentaba junto a su madre a mirar llover mientras esperaban que el pan terminara de hornearse. Era curioso. Habían pasado más de 30 años, y sin embargo, algunos recuerdos permanecían intactos. Mamá, ¿te acuerdas del viejo columpio que papá construyó en el patio? Isabel sonrió inmediatamente. Claro que me acuerdo. Tú pasabas horas allí. Siempre querías llegar más alto. Daniel dejó escapar una pequeña risa. Y tú siempre decías que no hacía falta tocar el cielo, que bastaba con disfrutar el viento. Los dos rieron suavemente. Aquella risa tenía algo especial. No era una risa provocada por un chiste. Era el alivio de dos corazones que volvían a encontrarse después de mucho tiempo. Entonces Daniel hizo una confesión que llevaba años guardando. ¿Sabes una cosa? Durante mucho tiempo pensé que te había decepcionado. Isabel frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué dices eso? Porque me alejé de la iglesia. Porque dejé de orar. Porque nunca quise escuchar cuando hablabas de Dios. Pensé que en el fondo sentías tristeza por el hijo en el que me había convertido. Isabel respiró profundamente. Miró una fotografía de Daniel cuando era niño, colocada sobre el aparador. Después respondió con una serenidad que solo nace del amor verdadero. Dijo, claro que sentí tristeza muchas veces, pero nunca por dejar de amarte. Una madre puede sufrir, puede preocuparse, puede llorar, pero jamás deja de amar a su hijo. Y Dios tampoco. Daniel cerró los ojos. Aquellas palabras rompieron una idea que había cargado durante años. Siempre había imaginado a Dios como alguien decepcionado con él, como alguien distante, esperando que primero cambiara para volver a acercarse. Pero escuchar a su madre hablar de un amor que permanecía incluso en la distancia le hizo preguntarse si tal vez Dios era mucho más misericordioso de lo que había imaginado. Después de unos segundos volvió a hablar.
A veces creo que ya es demasiado tarde. Isabel respondió casi de inmediato. ¿Demasiado tarde para qué? Para volver. Hubo un breve silencio. No porque Isabel buscara una frase bonita, sino porque quería responder con verdad. Finalmente dijo, mientras haya vida, nunca es demasiado tarde para dar un paso hacia Dios. No importa si fueron días, meses o 20 años, Él nunca deja de recibir con alegría a quien vuelve a buscarlo. Daniel no respondió, pero aquellas palabras quedaron profundamente grabadas en su corazón. La conversación comenzó a acercarse a su final. Antes de despedirse, Isabel dijo algo que jamás había mencionado durante todos aquellos años. Daniel, quiero pedirte un favor. Él sonrió. Dime, no quiero que me prometas nada. No quiero que vuelvas a la iglesia por obligación. No quiero que ores porque yo te lo pida. Solo quiero que, cuando sientas que ya no puedes cargar solo con todo, recuerdes que siempre puedes hablar con Dios, aunque sea con una sola frase. Aunque no sepas cómo empezar, Él escucha incluso las oraciones más sencillas. Daniel permaneció completamente inmóvil. Aquella invitación no llevaba presión, no llevaba culpa, solo esperanza, y precisamente por eso, resultaba imposible rechazarla. Lo voy a recordar, respondió en voz baja. Se despidieron. La llamada terminó. Daniel continuó sentado junto a la ventana durante varios minutos. El apartamento permanecía en silencio. Laura ya había acostado a Sofía. Las luces de la ciudad seguían brillando como cualquier otra noche. Pero dentro de él, algo era diferente. No sabía explicar qué. Solo tenía la sensación de que una puerta que llevaba muchos años cerrada acababa de abrirse lentamente. Mientras tanto, Isabel volvió a colocar el teléfono sobre la mesa. No levantó las manos al cielo. No dijo, gracias porque ya respondiste. Simplemente sonrió. Abrió nuevamente la Biblia. Y antes de comenzar a leer, hizo una oración muy breve. Señor, gracias porque tú siempre sabes cuándo es el momento de tocar un corazón. Ayúdame a seguir confiando y enséñame a esperar con la misma paciencia con la que tú has esperado por todos nosotros. Después comenzó a leer en silencio, sin imaginar que aquella conversación sería solo el comienzo de un camino que ninguno de los dos olvidaría jamás. A la mañana siguiente, Daniel despertó antes de que sonara el despertador. Permaneció algunos minutos acostado, observando el techo de la habitación. La conversación con su madre seguía presente en sus pensamientos. No recordaba la última vez que una simple llamada telefónica le hubiera dejado tanta paz. Se levantó en silencio para no despertar a Laura. Preparó café. Mientras esperaba que el agua hirviera, abrió la ventana de la cocina. La ciudad comenzaba a despertar. Los primeros autobuses recorrían las avenidas. Algunas personas caminaban apresuradas hacia el trabajo. Todo parecía seguir exactamente igual. Pero Daniel sentía que algo dentro de él había comenzado a desacelerarse. Tomó la taza entre las manos. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil. Entonces recordó las últimas palabras de Isabel. Aunque sea con una sola frase. Sonrió levemente. Se sintió un poco extraño. Hacía tantos años que no oraba que ni siquiera sabía cómo empezar. Miró por la ventana una vez más. Después, casi en un susurro, dijo, Dios, si todavía me escuchas, ayúdame. Nada más. Solo esa frase. No hubo música. No hubo una emoción intensa.
No ocurrió nada extraordinario, pero Daniel sintió algo que llevaba mucho tiempo sin experimentar. Había dejado de cargar todo completamente solo. Antes de salir, Laura lo encontró todavía sosteniendo la taza de café. Lo observó durante unos segundos. Hoy pareces diferente. Daniel sonrió. Diferente. Más tranquilo. Él no supo qué responder. Tal vez ella tenía razón. O tal vez simplemente había dormido mejor. Pero en el fondo sabía que aquella tranquilidad no venía del descanso. Venía de haber dado un paso que llevaba años posponiendo. Camino al trabajo decidió hacer algo que normalmente evitaba. En lugar de tomar la avenida principal, condujo por una calle más tranquila que atravesaba un parque. Era un camino unos minutos más largo, pero aquella mañana no tenía prisa. Mientras esperaba que cambiara un semáforo, vio a un anciano caminando lentamente de la mano de una niña. La pequeña hablaba sin parar. El hombre sonreía mientras la escuchaba con atención. Daniel no pudo evitar pensar en Sofía. ¿Cuántas veces había respondido con un simple "después hablamos" porque el trabajo ocupaba toda su atención? El semáforo cambió. Continuó conduciendo, pero aquella imagen permaneció en su mente. Al llegar a la oficina, encontró el ambiente más agitado de lo habitual. Un importante proyecto debía entregarse ese mismo día. Todos caminaban deprisa. Los teléfonos sonaban sin descanso. Su compañero Andrés se acercó con varios documentos en la mano. Tenemos un problema. El cliente quiere cambiar parte del proyecto. Daniel habría reaccionado de otra manera unos días antes. Probablemente habría levantado la voz. Habría sentido que todo estaba fuera de control. Sin embargo, respiró profundamente, tomó los documentos y respondió con tranquilidad. Está bien. Veamos cómo podemos resolverlo. Andrés lo miró sorprendido. Pensé que ibas a enfadarte. Daniel sonrió. Yo también lo pensé. Los dos rieron. Era una escena sencilla. Pero incluso los pequeños cambios suelen comenzar en los momentos más cotidianos. La jornada terminó más tarde de lo previsto. Cuando salió del edificio ya estaba oscureciendo. Mientras caminaba hacia el automóvil, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. Había una fotografía. La niña aparecía sosteniendo un dibujo hecho con lápices de colores. Debajo había escrito con letras grandes: "Te quiero, papá". Daniel sonrió. Guardó el teléfono. Después volvió a sacarlo. Durante unos segundos observó aquella imagen. Finalmente tomó una decisión. En lugar de responder con un simple corazón, escribió: "Hoy saldré un poco antes del trabajo mañana. Vamos al parque los dos". La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿De verdad? Daniel sonrió nuevamente. De verdad. Por primera vez en mucho tiempo. No estaba pensando únicamente en la próxima reunión, ni en el siguiente informe. Estaba pensando en su familia. Y sin darse cuenta, también estaba comenzando a recuperar una parte de sí mismo que creía perdida. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, Isabel terminaba de regar las flores del jardín. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Miró el cielo por unos instantes. No sabía nada sobre la pequeña oración que Daniel había hecho aquella mañana. No sabía que había decidido pasar más tiempo con Sofía. No conocía ninguno de esos pequeños cambios. Y aún así, aquella tarde volvió a agradecer a Dios. No porque hubiera visto resultados,
sino porque había aprendido que la confianza verdadera no depende de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. A veces, las respuestas más importantes comienzan siendo tan pequeñas que solo pueden crecer en silencio. A la mañana siguiente, Daniel cumplió la promesa que le había hecho a Sofía. Por primera vez en muchos meses, salió de la oficina antes de que oscureciera. Mientras conducía hacia la escuela, sintió una extraña mezcla de alegría y culpa. Alegría por saber que pasaría la tarde con su hija. Culpa por darse cuenta de cuántas veces había dejado escapar momentos parecidos. Cuando llegó, Sofía ya lo esperaba en la entrada. Apenas lo vio, corrió hacia él con la mochila saltando sobre los hombros. «Y papá, pensé que no ibas a llegar». Daniel la abrazó con fuerza. «Te dije que hoy sería diferente. Y quería cumplir mi palabra». Los dos caminaron hasta un parque cercano. Era un lugar sencillo. Había columpios, bancos de madera y algunos árboles muy antiguos que daban sombra a los senderos. Mientras Sofía jugaba, Daniel se sentó en un banco. Por primera vez en mucho tiempo, no sacó el teléfono del bolsillo. No revisó correos. No respondió mensajes. Simplemente observó a su hija reír. Entonces comprendió algo que nunca había pensado. Durante años había trabajado para darle un buen futuro. Pero, sin darse cuenta, había comenzado a perder el presente. Sofía regresó corriendo. Traía una pequeña flor amarilla entre las manos. «Es para ti». Daniel sonrió. «Para mí, así, porque hoy estás aquí». Aquellas 5 palabras tocaron profundamente su corazón. Porque hoy estás aquí. ¿Cuántas veces las personas que amamos no esperan grandes regalos? Solo esperan nuestra presencia. Guardó cuidadosamente la pequeña flor dentro de su cartera. Era un gesto sencillo, pero quería conservar aquel recuerdo. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, Isabel terminaba de limpiar la iglesia junto con otras 2 mujeres. Era una costumbre que mantenían desde hacía años. Barrían el suelo, limpiaban los bancos, cambiaban el agua de las flores del altar. Todo lo hacían con alegría. Cuando terminaron, el pastor se acercó para agradecerles. Antes de despedirse, les compartió una breve reflexión. Muchas veces pensamos que Dios solo trabaja cuando vemos resultados inmediatos, pero gran parte de su obra ocurre en silencio, como las raíces de un árbol. Nadie las ve. Sin embargo, son ellas las que sostienen todo lo demás. Isabel sonrió. Aquellas palabras parecían confirmar lo que llevaba tantos años aprendiendo. La fe verdadera también echa raíces. Y las raíces necesitan tiempo. Al regresar a casa encontró un sobre dentro del buzón. Era una carta escrita por su nieta Sofía. La abrió con cuidado. La niña todavía escribía con letra grande e irregular. «Abuela, hoy papá fue conmigo al parque. Jugamos toda la tarde. Hacía mucho que no estaba tan contento. Yo también estuve muy feliz. Te quiero mucho». Debajo había un dibujo. Los 3 aparecían tomados de la mano. Daniel, Sofía e Isabel. La mujer acarició lentamente el papel. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No de tristeza, de gratitud. No porque creyera que todos los problemas habían terminado, sino porque comprendía que el corazón de su hijo comenzaba, poco a poco, a abrirse nuevamente al amor. Guardó la carta dentro de su Biblia, exactamente donde había conservado durante 20 años aquella pequeña nota que decía: «Nunca dejes de creer en aquello que has puesto en las manos de Dios».
Ahora ambos papeles descansaban juntos. Uno hablaba de esperanza. El otro comenzaba a mostrar los primeros frutos de esa esperanza. Aquella noche, antes de dormir, Isabel volvió a arrodillarse junto a su cama. Pero esa oración fue ligeramente diferente. No pidió que Dios apresurara los acontecimientos. No preguntó cuándo llegaría la respuesta. Solo dijo: Señor, gracias por enseñarme que ninguna oración hecha con amor se pierde en el camino. Aunque tarde años, tú siempre sabes cómo obrar en el corazón de las personas. Enséñame a seguir esperando con alegría y a confiar incluso cuando todavía no puedo ver el final de la historia. Se levantó lentamente, apagó la luz, y mientras el pueblo quedaba en silencio, una profunda paz llenó su corazón. No porque hubiera recibido todas las respuestas, sino porque finalmente comprendía que la espera nunca había sido un tiempo perdido. Había sido el lugar donde Dios también estaba transformando su propia vida. Los días fueron pasando con una tranquilidad que hacía mucho tiempo Daniel no experimentaba. Los problemas en el trabajo no desaparecieron. Los plazos seguían siendo exigentes. Las reuniones continuaban ocupando buena parte de sus jornadas. Pero había algo que ya no era igual. Había dejado de creer que toda su vida dependía únicamente de sus propias fuerzas. Cada mañana, antes de salir de casa, permanecía unos segundos en silencio. No hacía largas oraciones. Todavía estaba aprendiendo. Simplemente decía: Señor, acompáñame hoy. Y seguía con su día. Aquellas pocas palabras parecían suficientes para recordarle que no caminaba solo. Una tarde, mientras ordenaba algunos documentos antiguos en la oficina, encontró una caja que llevaba años cerrada. Dentro había fotografías, cuadernos y algunos objetos personales que había guardado al mudarse a la ciudad. Entre ellos apareció una Biblia pequeña de tapas oscuras. Daniel la sostuvo entre las manos. Reconoció inmediatamente de dónde venía. Había sido un regalo de su madre cuando cumplió 18 años. En la primera página había una dedicatoria escrita con tinta azul. Hijo, donde quiera que la vida te lleve, nunca olvides que Dios caminará contigo si decides abrirle el corazón. Debajo aparecía la fecha. Habían pasado exactamente 25 años. Daniel permaneció varios minutos contemplando aquellas palabras. No recordaba haber vuelto a abrir aquella Biblia desde que dejó el pueblo. La llevó consigo al terminar la jornada. Aquella noche no encendió la televisión. Se sentó en el sofá de la sala. Abrió lentamente la Biblia. No buscó un pasaje específico. Simplemente comenzó a leer el Evangelio de Juan. Las palabras le resultaban familiares, como una melodía que no había escuchado en muchos años, pero que todavía sabía reconocer. No leyó durante mucho tiempo, solo unos minutos. Después cerró el libro. No sentía que comprendiera todas las respuestas, pero sí tenía la certeza de haber encontrado nuevamente un lugar donde descansar. Mientras tanto, Isabel continuaba con su rutina en el pueblo. Aquella semana recibió la visita de una vecina joven llamada Marta. Acababa de convertirse en madre por primera vez. Traía muchas dudas y preocupaciones. Después de conversar un largo rato, Marta preguntó: Isabel, ¿cómo hiciste para seguir confiando durante tantos años? La mujer sonrió con humildad. Pensó unos segundos antes de responder. Al principio creía que la fe consistía en esperar que Dios hiciera exactamente lo que yo le pedía. Con el tiempo entendí que la verdadera fe consiste en seguir caminando con Él, incluso cuando todavía no entiendo sus tiempos.
Marta escuchaba atentamente. ¿Y nunca pensaste en rendirte? Isabel miró por la ventana. El viento movía suavemente las flores del jardín. Después respondió con serenidad. Claro que hubo días en los que me sentí cansada, pero nunca estuve sola. Cada vez que sentía que ya no podía más, Dios enviaba a alguien, un versículo, una conversación, un recuerdo, algo pequeño que me ayudaba a dar un paso más. No siempre necesitamos fuerzas para recorrer todo el camino. Muchas veces solo necesitamos fuerzas para dar el siguiente paso. Marta permaneció en silencio. Aquellas palabras parecían responder también a sus propias inquietudes. Antes de marcharse, abrazó a Isabel. Gracias. Hoy necesitaba escuchar esto. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Isabel respiró profundamente. Comprendió que, sin darse cuenta, aquellos 20 años de espera también la habían preparado para fortalecer la fe de otras personas. El dolor que un día había guardado en silencio, ahora se convertía en consuelo para quienes comenzaban sus propias luchas. Esa noche, Daniel volvió a llamar a su madre. La conversación fue breve. Hablaron de Sofía, del jardín, del clima, de la salud. Al despedirse, Daniel permaneció unos segundos en silencio. Luego dijo algo que hizo que el corazón de Isabel latiera con fuerza. Mamá, hoy volví a abrir la Biblia. No sé por qué, pero sentí que debía hacerlo. Isabel cerró los ojos lentamente. Una sonrisa iluminó su rostro. No respondió con entusiasmo exagerado. No quiso convertir aquel momento en una celebración precipitada. Solo dijo con la misma ternura de siempre: Me alegra mucho escuchar eso, hijo. Sigue caminando, un día a la vez. Después colgó el teléfono. Permaneció algunos segundos sosteniéndolo entre las manos. No lloró, no levantó la voz, solo miró hacia el cielo a través de la ventana. Y susurró: Gracias, Señor. Ahora entiendo que mientras yo pensaba que estaba esperando tu respuesta, en realidad, tú llevabas 20 años preparando este momento. Y aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Isabel comprendió que ninguna oración nacida del amor había sido olvidada. Cada una de ellas había encontrado su lugar. En el tiempo perfecto de Dios, la primavera llegó al pequeño pueblo. Las flores que Isabel había cuidado durante todo el invierno comenzaron a llenar de color el jardín de su casa. Cada mañana, mientras regaba las plantas, recordaba una verdad que la vida le había enseñado con paciencia. Las cosas más hermosas casi siempre necesitan tiempo para crecer. Aquella mañana recibió una llamada inesperada. Era Daniel. Su voz sonaba diferente. Había serenidad en sus palabras. Mamá, ¿tienes planes para este fin de semana? Isabel sonrió. No, hijo. ¿Por qué? Hubo una breve pausa. Después Daniel respondió con una emoción que no consiguió esconder. Quisiera ir al pueblo. Laura y Sofía también quieren ir. Hace mucho tiempo que no pasamos un fin de semana juntos. El corazón de Isabel se llenó de alegría. No era solo por la visita. Era porque, después de tantos años, la iniciativa había nacido del propio Daniel. La casa siempre estará esperándolos. Como siempre. Cuando terminó la llamada, Isabel caminó lentamente hasta la cocina. Preparó café. Se sentó junto a la ventana. Miró el viejo reloj de pared. ¿Cuántas veces había imaginado aquel momento? Y ahora que finalmente llegaba, no sentía euforia, sentía gratitud.
porque comprendía que las respuestas de Dios muchas veces llegan con una paz que supera cualquier celebración. El sábado por la mañana, un automóvil se detuvo frente a la casa. Sofía fue la primera en bajar. Corrió por el jardín como si nunca hubiera dejado de visitarlo. Su abuela, Isabel, la abrazó con fuerza. Después saludó a Laura, y finalmente sus ojos se encontraron con los de Daniel. Durante unos segundos permanecieron inmóviles. No hacían falta muchas palabras. El abrazo llegó de manera natural. Un abrazo largo, silencioso, de esos que dicen mucho más que cualquier conversación. Qué bueno verte, hijo. A mí también, mamá. Entraron en la casa. Todo seguía igual. El aroma del pan recién horneado. La vieja mesa de madera. La mecedora junto a la ventana. Y la Biblia sobre el aparador. Sofía comenzó a recorrer cada rincón con la curiosidad propia de los niños. Daniel observaba todo en silencio. Era como volver a un lugar donde el tiempo había decidido caminar más despacio. Después del almuerzo, los cuatro salieron a caminar por el pueblo. Saludaron a antiguos vecinos. Pasaron frente al parque donde Daniel había aprendido a andar en bicicleta. Llegaron hasta la pequeña iglesia. Las puertas estaban abiertas. Daniel se detuvo unos segundos frente a la entrada. No dijo nada. Isabel tampoco. Nunca quiso empujarlo. Nunca quiso decidir por él. Simplemente permaneció a su lado. Entonces Daniel habló. ¿Podemos entrar un momento? Isabel sonrió. Y claro, el templo estaba completamente vacío. Solo se escuchaba el canto de algunos pájaros que llegaba desde el exterior. Daniel caminó lentamente por el pasillo central. Observó los bancos de madera, las ventanas por donde entraba la luz de la tarde, el sencillo altar al fondo. Todo le resultaba familiar. Y al mismo tiempo, todo parecía nuevo. Se sentó en el mismo banco donde, siendo niño, se sentaba junto a su madre. Permaneció en silencio durante varios minutos. No buscó grandes palabras. No intentó impresionar a nadie. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza. Y con la misma sencillez con la que había comenzado a orar días atrás, dijo en voz muy baja: «Gracias por no rendirte conmigo». Isabel no escuchó aquellas palabras. Estaba algunos bancos más atrás, respetando aquel momento. Pero, aunque no las oyó, comprendió que algo profundamente hermoso estaba ocurriendo. No porque Daniel hubiera cambiado de un día para otro, sino porque estaba dando un paso que solo él podía decidir dar. Cuando salieron de la iglesia, el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas. El cielo se había teñido de tonos dorados. Caminaron de regreso sin prisa. Sofía corría unos metros delante de ellos, recogiendo pequeñas flores silvestres. Daniel miró a su madre, sonrió y dijo algo que Isabel llevaría para siempre en el corazón. Ahora entiendo por qué nunca dejaste de orar. No era porque desconfiaras de mí. Era porque nunca dejaste de creer que Dios podía hacer en mi corazón lo que tú no podías hacer con tus propias fuerzas. Isabel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No respondió enseguida. Solo tomó suavemente la mano de su hijo. Y continuaron caminando juntos. Porque algunas respuestas llegan caminando despacio, pero cuando finalmente llegan, nos hacen comprender que cada día de espera también formaba parte del milagro silencioso que Dios estaba construyendo. Aquella noche, después de cenar, Isabel salió sola al jardín. El aire era fresco.
Las estrellas comenzaban a aparecer lentamente sobre el cielo del pueblo. Todo estaba en silencio. Desde la ventana de la sala podía ver a Daniel jugando una partida de cartas con Sofía. Las risas de su nieta llegaban hasta el jardín. Hacía mucho tiempo que no escuchaba aquella casa tan llena de vida. Sonrió, no porque todos los problemas hubieran desaparecido. Daniel todavía tenía desafíos. Su camino de fe apenas estaba comenzando. Seguramente habría días de dudas, días de cansancio, y también días en los que volvería a tropezar. Porque así ocurre con todos nosotros. La vida cristiana no consiste en caminar sin caer. Consiste en levantarse una vez más, sabiendo que Dios nunca deja de extender su mano. Mientras observaba las estrellas, Isabel recordó la joven madre que había sido 20 años atrás. La mujer que lloraba en silencio por las noches. La que se preguntaba si sus oraciones llegaban realmente al cielo. La que muchas veces no entendía el silencio de Dios. Ahora comprendía algo que entonces le parecía imposible entender. Durante 20 años creyó que estaba esperando una respuesta, pero la respuesta había comenzado mucho antes de que ella pudiera verla. Cada oración, cada amanecer, cada lágrima, cada palabra de esperanza, nada había sido en vano. Dios había estado obrando en silencio, con la paciencia de un jardinero que sabe exactamente cuando una semilla está lista para brotar. Al día siguiente, antes de regresar a la ciudad, Daniel pidió caminar unos minutos con su madre. Recorrieron lentamente el mismo sendero por donde él jugaba cuando era niño. Los árboles seguían allí. El pequeño puente de madera también. El arroyo continuaba corriendo con la misma tranquilidad de siempre. Después de varios minutos de silencio, Daniel habló. Mamá, creo que durante muchos años confundí el éxito con la paz. Pensé que si trabajaba más, si ganaba más, si conseguía más cosas, entonces sería feliz. Pero ahora entiendo que estaba buscando en lugares equivocados. Isabel lo escuchó con atención. No quiso interrumpirlo. Daniel continuó. Todavía tengo muchas preguntas. Todavía estoy aprendiendo. Pero siento que quiero volver a caminar con Dios. No porque tenga miedo, sino porque ya no quiero seguir viviendo lejos de Él. Isabel sintió que una lágrima recorría lentamente su rostro. No era una lágrima de triunfo. Era la emoción serena de quien comprende que Dios siempre escribe historias mejores que las que nosotros imaginamos. Lo abrazó y apoyando suavemente una mano sobre su hombro, dijo: No importa cuántos años hayan pasado. Lo importante es que hoy decidiste dar un paso. Y Dios siempre recibe con alegría a quien vuelve a buscarlo. Regresaron a la casa. Poco después, Daniel, Laura y Sofía emprendieron el viaje de regreso. Antes de subir al automóvil, Sofía corrió nuevamente hacia su abuela. La abrazó con todas sus fuerzas. Te quiero mucho. Y yo a ti, mi pequeña. El automóvil comenzó a alejarse lentamente por la calle. Isabel permaneció en la entrada de la casa hasta que dejó de verlo. Después volvió a entrar. Todo recuperó su tranquilidad habitual. La mesa, la mecedora, la cocina, la Biblia seguía abierta sobre el aparador. La tomó entre sus manos. Dentro seguían guardados los dos papeles. El primero decía: Nunca dejes de creer en aquello que has puesto en las manos de Dios. El segundo era el dibujo que Sofía había enviado semanas atrás. Los observó durante unos segundos. Luego cerró lentamente la Biblia. No necesitaba añadir nada más. La historia de aquellos 20 años ya estaba escrita.
no en aquellas hojas, sino en su corazón. Antes de apagar la luz, hizo una última oración. Muy breves, muy sencilla. Gracias, Señor, porque mientras yo aprendía a esperar, tú nunca dejaste de obrar. Se apagó la lámpara. La casa quedó en silencio. Y aquella noche Isabel durmió con la misma paz de siempre. Solo que ahora entendía algo que deseaba que toda persona pudiera recordar. Las respuestas de Dios no siempre llegan cuando nosotros las esperamos, pero nunca llegan tarde, porque Él conoce el momento exacto en que un corazón está preparado para recibirlas. Y quizá, si hoy tú también llevas mucho tiempo orando por alguien, por un hijo, por un matrimonio, por un amigo, o incluso por ti mismo, no pierdas la esperanza. Puede que no veas todo lo que Dios está haciendo, pero el hecho de que no puedas verlo no significa que Él haya dejado de obrar. Algunas de las respuestas más hermosas necesitan tiempo, como las raíces que crecen en silencio, como las semillas que un día florecen, y como el amor de una madre que nunca dejó de creer. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que ninguna oración hecha con amor es en vano, escribe amén en los comentarios. Quiero dejarte una invitación muy especial. Preparé un devocional de 21 días para fortalecer tu fe, pensado para acompañarte en tu tiempo con Dios y ayudarte a encontrar esperanza incluso en medio de la espera. No es un libro para leer con prisa. Es una oportunidad para dedicar unos minutos cada día a la oración, la reflexión y la palabra de Dios. Si sientes que este puede ser tu próximo paso, encontrarás el enlace en la descripción de este video. Y si esta historia fue de bendición para tu vida, compártela con alguien que hoy necesite una palabra de esperanza. Gracias por acompañarme hasta el final. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y cada uno de tus pasos. Nos encontramos en la próxima historia.